Gwen estaba sentada tranquilamente con auriculares frente a la computadora, escuchando música. Ya era bastante tarde. La tocaron en el hombro. La chica se sobresaltó y se dio la vuelta. «Ah, eres tú, abuela», dijo, quitándose los auriculares. «¿Y mamá no ha llegado aún?» «No, querida», respondió la abuela. «Ya es suficiente de estar frente a la computadora, arruinando la vista y los oídos. Vamos a tomar un té». Britney, la abuela de Gwen, se dio la vuelta y se dirigió a la cocina. La niña dejó los auriculares sobre la mesa, detuvo la música y la siguió. En la cocina ya había tazas con té aromático. «Abuela, últimamente mamá casi nunca está en casa. Ayer tenía turno y hoy debería haber llegado más temprano. Pero no está». Judy, la mamá de Gwen, trabajaba como doctora y a menudo se quedaba en turnos nocturnos. Pero hacía apenas unos meses, algo cambió y empezaba a aparecer en casa aún menos. La niña extrañaba a su madre. Quería pasar más tiempo con ella, simplemente hablar por las tardes mientras tomaban té. A Gwen le encantaba cuando se sentaban en la cocina y charlaban sobre cualquier cosa. Siempre habían tenido una relación de confianza. «Bueno, tal vez tenga algún asunto imprevisto», respondió Britney, encogiéndose de hombros. «Todo esto me parece sospechoso», dijo Gwen y tomó un sorbo de su taza. «¿Sabes qué buena especialista es tu mamá y cuántos pacientes tiene siempre? Ella se esfuerza por ayudar a cada uno, pero no puede vivir en el trabajo». Gwen vivía con su madre y su abuela en un apartamento de 3 habitaciones. Cada miembro de la familia tenía su propia habitación y nadie se molestaba mutuamente. Una vez, también vivió con ellos el papá de Gwen, pero se fue hace 9 años, cuando la niña tenía 7 años. Sus padres se casaron jóvenes, aún en la universidad. Luego, su madre se quedó embarazada rápidamente y nació Gwen. Su papá continuó estudiando y trabajaba por las tardes. Su madre tomó una licencia académica y se quedó con su hija. Fue difícil, pero se las arreglaron. Además, Britney ayudaba a los jóvenes. Después, Gwen fue a la guardería y su madre regresó a la universidad. Poco a poco, la vida de la joven familia mejoró y se volvió un poco más fácil. Gwen creció y le encantaba pasar tiempo con sus padres. Los fines de semana iban al parque, al río y paseaban por el bosque. Gwen a menudo recordaba cómo su padre la llevaba a cuestas. En ese entonces, ella era una niña completamente feliz. Pero una noche, su padre se preparó y se fue. Gwen aún no podía olvidar esa noche. Ella y su madre estaban cenando cuando su padre llegó y comenzó a recoger sus cosas. Parecía que acababan de ser una familia feliz, y de repente todo terminó. Resultó que su padre tenía a otra mujer. Al principio, ocultaban su relación, pero luego ella se quedó embarazada. Gwen, aunque aún era pequeña, de alguna manera lo entendió todo de inmediato. Recordaba todo con detalles, todo sucedía frente a sus ojos. Los padres ni siquiera intentaron proteger a Gwen de todo esto, no enviaron a la niña a otra habitación. Y, por alguna razón, esa noche su abuela no estaba en casa. «Entiende, me enamoré de ella», dijo entonces el padre. «¿Y nosotros?», gritó la madre. «¿Significa que nunca nos quisiste?». «Yo amaba, pero a ella la amo más. No puedo seguir mintiendo y ocultándome, simplemente no es justo». «¿Y qué pasa con nuestra hija?», preguntó Judy en voz baja. «La visitaré», respondió él. «No estoy renunciando a mi hija». Y de hecho, al principio,
el padre trataba de pasar casi todos los fines de semana con Gwen. Pero luego, los encuentros se hicieron cada vez más raros. Y cuando el padre tuvo un hijo con esa otra mujer, todas las visitas gradualmente se extinguieron. Ahora, él solo llamaba y venía en el cumpleaños de su hija. Y en la última ocasión, ni siquiera la felicitó. Gwen se sintió muy herida al principio, pero luego se acostumbró poco a poco. Judy también aprendió a vivir sola y dejó de llorar por las noches. Por supuesto, su madre trataba de ocultar a los demás cómo se sentía, pero no lo lograba bien. «Gwen, ¿en qué piensas?», oyó la niña la voz de su abuela, y los recuerdos la soltaron de inmediato. «No es nada», respondió Gwen. «¿Estás bien?», preguntó Britney con preocupación. «Claro. Simplemente ya es tarde», respondió Gwen y bostezó ruidosamente. En ese momento, se oyó el chirrido de una llave en la cerradura de la puerta. «Aquí viene Judy», dijo la abuela. Gwen se levantó de la silla y fue a recibir a su madre. Judy entró en el vestíbulo, dejó su bolso en la cómoda y se quitó con gusto los zapatos de tacón. «Mamá, ¿por qué llegaste tan tarde?», preguntó Gwen. «Tenía cosas que hacer», respondió la mujer sonriendo. «¿Y qué es eso? ¿Te ves tan bonita?», preguntó Gwen sorprendida. «Simplemente porque sí. Pensé que el vestido no debería estar colgado sin más», respondió Judy, aún sonriendo. Ella estaba de excelente ánimo, tarareando una melodía. Eso le pareció extraño a la niña. Normalmente, después del trabajo, su madre llegaba cansada y exprimida como un limón, apenas tenía fuerzas para comer y se iba a dormir de inmediato. Pero ahora, Judy simplemente brillaba. Llevaba un vestido nuevo que había comprado hace tiempo y había guardado para una ocasión especial. Y los zapatos de tacón casi nunca los usaba, prefiriendo bailarinas cómodas o zapatillas. «¿Vas a cenar?», preguntó Britney a su hija. «No, ya comí», respondió Judy y se dirigió a su habitación. «Mamá, ¿no quieres contarnos nada a abuela y a mí?», insistió Gwen. «No, ¿y qué? Pasas cada vez menos tiempo en casa, y hoy llegaste con un vestido bonito y de excelente ánimo. Todo esto es un poco extraño». «Gwen, ¿qué es este interrogatorio?». «Me preocupo por ti», admitió la niña. «Bueno, está bien. El sábado tendré el día libre y quiero presentarte a alguien». «¿A quién?». «El sábado lo sabrás», respondió Judy y entró en su habitación, dejando claro que no iba a contar más. Al día siguiente, Judy se preparaba con esmero. La noche anterior, ella y Gwen habían limpiado todo el apartamento, lavaron las ventanas e incluso se metieron en esos rincones donde hacía tiempo que nadie había estado. Cuánto viejo y innecesario trasto sacaron. Gwen no pensó que tuvieran tales acumulaciones de cosas. «Gwen, despierta ya, son las 9». Escuchó la niña la insistente voz de su madre. «Mamá, déjame dormir, es sábado», respondió la niña con desagrado. «¿Acaso olvidaste que pronto vendrán invitados?». «¿Quiénes son esos invitados de los que llevas días hablando y no nos dejas en paz a abuela y a mí con tus preparativos?». Gwen se estiró en la cama y luego se sentó. Discutir con su madre era inútil. Si ella decía que se levantara, no la dejaría dormir más. Pero Gwen tenía un poco de curiosidad por saber quién vendría. La niña hizo la cama y salió de su habitación. En la cocina había un delicioso aroma a repostería. La abuela estaba sentada a la mesa, tomando café, mirando un ojo la televisión y con el otro vigilando el horno. De algún lugar provenía ese maravilloso olor.
Buenos días, abuela, dijo ella y sonrió ampliamente. Hola, ¿ya te despertaste? ¿Cómo que desperté? Me despertó mamá, respondió Gwen con descontento. Gwen, ve a lavarte y ayúdame a picar la ensalada, basta de quejarte, dijo Judy a su hija. Gwen suspiró con descontento y entró al baño. Durante los fines de semana, le gustaba dormir hasta el mediodía y, por las tardes, salir con sus amigos o jugar videojuegos. Gwen salió del baño sintiéndose renovada, ya estaba completamente despierta. Mamá, ¿a qué hora vienen los invitados? A la 1, respondió Judy. Todavía hay mucho tiempo. ¿Por qué me despertaste tan temprano? Gwen, otra vez tú. Ve y ayúdame. Hasta las 12 del día, estuvieron picando ensaladas y preparando la mesa. Britney incluso sacó un mantel de fiesta y la vajilla. Abuela, ¿seguro que sabes a quién trae mamá?, preguntó Gwen en voz baja cuando Judy se fue a su habitación. No, tampoco me lo dice. Aunque tengo una idea. Yo también tengo una idea de que están susurrando, preguntó Judy, entrando en la cocina. Ve, Gwen, cámbiate y peina tu cabello. Judy, hace unos días, se había cortado el cabello, se hizo un nuevo peinado y lo tiñó de un color bonito. La mujer parecía varios años más joven y era simplemente irresistible, otro claro ejemplo de cómo un corte de pelo bien elegido puede cambiar la apariencia de una persona. Gwen miró a su madre de pies a cabeza. En ese momento, no se parecía a su madre, sino más bien a una hermana mayor. Una hora después, todo estaba listo. La mesa estaba puesta y el apartamento brillaba con limpieza. Gwen incluso limpió el polvo de todas las plantas de interior del apartamento. Britney también se había arreglado y peinado. Parece que ambas se van a casar, les dijo Gwen riendo, mientras se recogía el cabello detrás de la oreja. Sonó el timbre de la puerta. Judy se levantó del sofá, notablemente nerviosa, y fue a la entrada. Gwen miraba a su madre y no la reconocía. Siempre seria y decidida, ahora parecía nerviosa como una niña de primer grado. Un hombre entró en el apartamento. Llevaba jeans y una elegante chaqueta azul oscuro. En una mano traía flores y en la otra, una caja con un pastel. Buenas tardes, dijo con su voz aterciopelada, mirando a Gwen y a Britney, y les ofreció un ramo. Gracias, respondieron casi al unísono. Conózcanse, dijo Judy, este es Richard, y ellas son Gwen y Britney. Un placer conocerte, dijo Britney. Gwen se quedó en silencio. Observaba con interés al hombre. Tenía aproximadamente la misma edad que su madre, de hombros anchos, un poco más alto que el promedio, con un toque de canas en las sienes y un corte de pelo moderno. Este Richard claramente se cuida, pensó Gwen. La niña miró la mano de Richard, no llevaba anillo. Vamos a sentarnos a la mesa, llamó Judy. Se acomodaron en la mesa y el silencio se alargó un poco. No andemos con rodeos, comenzó Richard. ¿Usted es el pretendiente de mamá?, preguntó de repente Gwen, interrumpiéndolo. Sí, soy el pretendiente de tu madre, respondió él sonriendo. ¿Tiene intenciones serias?, volvió a preguntar Gwen. Por supuesto, de lo contrario no estaría aquí. Entiendo, dijo la niña. Gwen sospechaba que su madre traería a un hombre. Después de todo, todavía se veía bastante bien y tenía una figura excelente. Desde el divorcio de su padre, mamá no había traído a nadie a casa. Tienen un hogar muy acogedor aquí, dijo Richard. ¿Cuánto tiempo llevan saliendo con mi mamá?, volvió a preguntar Gwen.
3 meses, respondió él. Comparativamente poco tiempo, pero ya la amo mucho, dijo simplemente el hombre. 3 meses. Justo el tiempo que mamá ha estado desapareciendo, pensó la niña. Gwen, vamos a comer. Basta de interrogar a Richard, dijo Judy. ¿No es para eso que lo trajiste? Si es así, mis preguntas son bastante pertinentes, respondió la niña y se estiró para alcanzar la ensalada. Su estómago rugió traicioneramente. Habían estado cocinando desde la mañana, pero no habían comido nada. «Richard, ¿a qué se dedica?», preguntó Britney. «Trabajo en un banco, soy el jefe del departamento de créditos», respondió el hombre. «¿Y dónde se conocieron mi mamá y usted?», preguntó rápidamente Gwen. «Creo que no hemos solicitado ningún préstamo. Hace poco estuve en el hospital. Tu madre me atendió. Es una excelente doctora». «Mamá, ¿estás saliendo con un paciente?», preguntó Gwen, sorprendida. «Sí, ¿y qué hay de malo en eso?». Me gustó Judy desde el primer momento. Tan pronto como me dieron el alta, al día siguiente fui a visitarla con flores y la invité a cenar. «Entiendo», dijo Gwen y continuó comiendo. Gwen miró a su madre. Ella ya se había tranquilizado y comía su ensalada con calma, a veces echándole un vistazo a Richard. «¿Y piensan vivir juntos?», preguntó Gwen mientras miraba a su madre. «Estoy pasando por algunas dificultades en este momento. Resolveré algunos asuntos y entonces me mudaré con ustedes», respondió Richard, sonrojándose un poco. «¿Con nosotros? ¿No tienes tu propio departamento?». «Gwen, basta ya. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? Richard se mudará aquí, y luego alquilaremos un departamento dentro de un tiempo». Gwen miró a todos con sorpresa, uno por uno. No esperaba que Richard tuviera planes de vivir con ellos, al menos no tan pronto. Y le parecía muy extraño que no tuviera su propio lugar. A su edad, muchos ya tenían su propia vivienda. Siguieron hablando un poco más, y luego Richard miró el reloj y comenzó a prepararse para irse. «Ha sido un placer conocerlos, pero ya debo irme», dijo, levantándose de la silla. «¿Qué, ni siquiera vas a ver la habitación de mamá?», preguntó Gwen. Judy se sonrojó y le dijo a su hija. «Gwen, para. ¿Qué hay de malo en eso? Richard debería ver en qué condiciones va a vivir», insistió Gwen. El hombre guardó silencio y se dirigió a la entrada. Era el tipo de recepción que esperaba de la hija de Judy. Después de todo, la niña no debería alegrarse de que un extraño se mudara con ellos. Richard se puso los zapatos, se despidió y salió rápidamente por la puerta. «Gwen, ¿cómo te has comportado?», preguntó Judy, dirigiéndose a su hija de inmediato. «Me comporté normalmente. Estoy satisfecha con mi vida. ¿Para qué necesito hombres ajenos aquí?». «Richard, basta. Judy quiere organizar su vida personal». «¿Qué hay de malo en eso?», dijo Britney. «Que lo haga en un lugar neutral. ¿Por qué quiere mudarse con nosotros?». «Gwen, si decido mudarme, tú irás conmigo», respondió Judy con calma. «¿Y eso por qué?». «Porque los hijos deben vivir con sus padres». «A mí me va bien con la abuela», pensó Gwen, completamente desprevenida ante la decisión de su madre de reorganizar su vida y llevarla con ella. Gwen tenía una habitación excelente, con todo lo necesario para vivir, la escuela estaba cerca, sus amigos, el parque donde les encantaba patinar. Quizás sería mejor que Rachel se mudara aquí, en lugar de que ellas se fueran a algún lugar nuevo. «Me voy a mi habitación».
Necesito pensar en todo esto, respondió la niña. Gwen se recostó en su cama, se puso los auriculares y encendió su música favorita, cerrando la puerta con fuerza. Judy y Britney comenzaron a recoger la mesa. «Mamá, ¿qué te parece?», preguntó Judy. «No lo sé. A primera vista parece normal». Gwen reaccionó de forma bastante brusca, le hizo un interrogatorio a Rachel. ¿Y si cambia de opinión y se va? Si a él le importas, no se irá. ¿Y si se va al principio, para qué lo necesitas? Estoy enamorada, mamá, por primera vez desde el divorcio. No me sentía así de feliz en mucho tiempo. Me gustaría que Gwen lo aceptara. Judy, ¿por qué no está casado? Según tengo entendido, está divorciado, respondió Judy, sonrojándose de alguna manera. Gwen se despertó con el sonido del teléfono. Al parecer, se había quedado dormida escuchando música. «¿Aló?», respondió con voz soñolienta. «Gwen, ¿estás durmiendo?». «Habíamos quedado en salir a pasear», le preguntó su amiga. «¿Qué hora es?», preguntó Gwen, levantándose rápidamente de la cama. «Ya voy». «Bien», respondió Stephanie y se desconectó. Gwen se puso rápidamente unos jeans y una sudadera y se dirigió a la entrada. «Mamá, salgo a pasear con Stephanie», gritó mientras salía del departamento. Corrió hasta el lugar de encuentro en apenas 10 minutos. Su amiga estaba sentada en un banco, esperándola. «Hola», saludó Gwen, un poco sin aliento. «Vamos al estadio». «Ya nos están esperando allí», respondió Stephanie. «¿Quiénes?». «¿Los chicos?». «Sí, compraron una nueva patineta. Están probándola en las rampas». Las chicas caminaban tranquilamente hacia el estadio. Hacía un excelente día soleado y soplaba una ligera brisa. De repente, al otro lado de la calle, Gwen vio a Rachel. Él llevaba a una niña pequeña sobre sus hombros que reía alegremente y miraba a su alrededor. A su lado, había una mujer y estaban conversando. «Gwen, ¿te has detenido?», la llamó Stephanie. «No es nada», respondió Gwen, apartando la mirada de Rachel. «Cuéntame. Veo que algo no está bien». «Te has puesto diferente en la cara», dijo Stephanie, notando los cambios en su amiga. Gwen sacó su teléfono y apuntó con la cámara hacia Rachel. Por supuesto, perdió un poco el momento, y la grabación solo mostró su espalda, pero decidió, al menos será algo, pensó. De repente, Rachel se giró y miró a su alrededor, pero no prestó atención a Gwen. Sin embargo, ahora el video mostraba claramente su rostro. Gwen guardó el teléfono en su bolsillo. Se quedó en medio de la calle y no podía dejar de mirar a la niña que estaba sobre los hombros de Rachel. La cabecita rubia con coletas giraba en todas direcciones. Incluso desde allí, Gwen entendió lo feliz que estaba la niña y de alguna manera recordó su propia infancia. Así la había llevado alguna vez su padre. Precisamente en esos momentos, ella era más feliz. Pero luego él se fue y poco a poco la borró de su vida. Una traicionera bola de emoción le subió a la garganta, simplemente sintió un deseo insoportable de llorar. Fue tan inesperado. Se dio cuenta de cuánto extrañaba a su padre, a pesar de todos los rencores. Porque incluso a un adulto le necesita apoyo y comunicación. Gwen sintió pena por su madre. Seguramente, ahora Rachel estaba con su esposa e hijo. ¿Por qué a su madre no le iba bien con los hombres? «Vamos a sentarnos un momento», propuso Gwen. «Pero ya estamos atrasadas», se sorprendió Stephanie.
No puedo ir ahora. Entonces vayamos al patio, dijo Gwen, señalando en una dirección. Las chicas giraron y se acomodaron en un banco. ¿Me vas a contar qué pasó o no? ¿Es que no tienes cara?, preguntó Stephanie, observando atentamente a su amiga. Hoy vino a conocernos el pretendiente de mi madre, dijo Gwen en voz baja. ¿De verdad? Increíble. ¿Y cómo se ve? Normal. Todo bien cuidado, con un corte de pelo a la moda. ¿Y no lo viste al otro lado de la calle? Con la niña y la mujer. ¿Crees que es su esposa?, preguntó Stephanie. No lo sé, respondió Gwen, encogiéndose de hombros. Puede que sea su hermana o alguien más, pero no parece. Llevaba a la niña en los hombros. Así me llevaba a mí mi padre. Deja de ponerte melancólica. Tenemos que averiguarlo todo con tu madre. Ella debería saberlo. Además, no tiene dónde vivir. ¿No es sospechoso? Tal vez en su apartamento simplemente vive su esposa con el niño. Gwen, esta noche llegarás a casa y le preguntarás a tu madre. Es mucho más fácil que inventarte algo desconocido y angustiarte, dijo Stephanie con confianza. No puedo ir ahora, no tengo ánimos. Ve sin mí, le dijo Gwen a su amiga. Stephanie sacó el teléfono en silencio y marcó un número. Hola, Ilan. No vamos a ir, no nos esperes, dijo rápidamente y colgó. ¿Por qué no te fuiste?, se sorprendió Gwen. ¿Cómo te voy a dejar así? Mi amiga está mal, ¿y yo me voy a distraer? No, de ninguna manera, respondió Stephanie. Las chicas se quedaron sentadas un rato más, y luego simplemente pasearon por la calle y hablaron. Gwen se calmó y decidió que era hora de volver a casa. Bueno, me voy, Stephanie. Hasta luego, le dijo a su amiga. Está bien, nos llamamos más tarde, respondió Stephanie. Gwen decidió que esta misma noche aclararía todo con su madre. No podía posponer esta conversación. Cuando la niña entró al apartamento, su abuela y su madre estaban charlando en la cocina. «¿Gwen?», preguntó Britney. «Soy yo. ¿Quién más podría ser?». «Voy a cenar», respondió Gwen. «Acabamos de comer con Judy, ahora estamos tomando té. Nos quedaremos contigo para que no te sientas sola», dijo la abuela. A Gwen no le gustaba comer sola, y su abuela y su madre lo sabían muy bien. Todo lo más interesante siempre se discutía en la cocina, era una especie de tradición familiar hablar de todo aquí. La niña miró a su alrededor. Tenían un apartamento grande casi en el centro de la ciudad, algo que ahora costaba mucho dinero. ¿Y si Richard se siente atraído por ella y no necesita a mamá?, pensó Gwen. Sabía que el apartamento estaba a nombre de su abuela y su madre. Cuando murió su abuelo, legó su parte a su madre. «Gwen, ¿dónde estás?», llamó la abuela. «Ya voy», respondió ella. Gwen se lavó las manos y se sentó a la mesa. «Hija, ¿por qué estás tan triste?», preguntó Judy, notando su estado. Gwen miró a su madre. Ella tenía un excelente humor, estaba sonriendo todo el tiempo. Claro, Gwen sentía que tenía gatos rasguñando su alma todo el día. No le gustaba nada toda esta situación con Richard. «Mamá, ¿dónde está ahora Richard?», preguntó de repente. «No lo sé. Dijo que tenía que resolver algunos asuntos», respondió Judy, un poco sorprendida. «¿Qué asuntos?». «¿No te lo dijo?», continuó Gwen en voz baja, insistente. «No, no me lo dijo». Judy siguió hablando con calma, pero su sonrisa se volvió tensa.
¿Van a vivir juntos y tú no sabes qué asuntos tienen? Tal vez te apresuraste con tu decisión. Solo lo conoces desde hace 3 meses. ¿Por qué tienen que apresurarse? Conózcanse mejor. Gwen, no quiero discutir esto contigo, dijo Judy, cortante, y se levantó de la mesa. Su rostro cambió, la tonta sonrisa fue reemplazada por una expresión decidida. Salió de la cocina, dejando los platos sucios sobre la mesa, y entró en su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Abuela, ¿crees que esto está bien? Ella ni siquiera quiere discutir nada. Preguntó Gwen indignada, dirigiéndose a Britney. Yo también intenté hablar con ella, pero siempre cambia de tema o simplemente se va a su habitación, dijo la abuela en voz baja. ¿Acaso está tan enamorada que no quiere escuchar nada? No lo sé, mi buena. Solo quiere una simple felicidad femenina. No hay nada de raro en eso, suspiró Britney. Gwen cenó, se levantó de la mesa y comenzó a lavar los platos, colocándolos en el escurridor. Afuera ya había anochecido, y Judy no había salido más de su habitación. Gwen tomó el teléfono y se dirigió decididamente hacia el dormitorio de su madre. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó al entrar en la habitación. Judy estaba recostada en la cama leyendo un libro electrónico. Su habitación era la más grande del apartamento. Había una cama, un pequeño sofá, un escritorio con una laptop y en la pared colgaba un televisor. Tenían un televisor en cada habitación, era conveniente, ya que cada uno podía ver lo que le interesaba. Y si la familia se reunía, generalmente todos iban al cuarto de mamá. Estoy leyendo un libro de medicina, respondió Judy, sin apartar la vista de la pantalla. Gwen se acercó y se sentó a su lado en la cama. ¿Querías decirme algo más?, preguntó mamá, levantando la vista hacia su hija. Mamá, Richard está casado, proclamó Gwen con determinación. Judy se levantó de la cama bruscamente. ¿De dónde sacas eso?, preguntó, con evidente preocupación en la voz. Lo vi con una niña y una mujer. Esa era su familia, insistió Gwen. Te has confundido, no era él, respondió Judy con una tensa seguridad. Mamá, no me quejo de mi vista, dijo Gwen, levantando las cejas en sorpresa, sin creer que su madre desestimara tan fácilmente sus palabras. Sabes que tengo una buena vista. Mira esto. Gwen desbloqueó su teléfono, entró en la galería y le mostró el video a su madre. Judy se inclinó y comenzó a mirar atentamente la pantalla. La grabación era corta. Y además, Richard se giró en el momento justo, se veía perfectamente que era él. ¿Quién es esa con él?, preguntó Judy. Mamá, es su esposa y su hija, respondió Gwen en voz baja. ¿Operación? No tenía sentido. Richard dijo que había dejado de amar a su esposa y que quería divorciarse de todos modos. Entonces, ¿tú ya lo sabías? Sí, él estaba en el hospital y su esposa y su hija iban a visitarlo. ¿Por qué dijiste que estaba divorciado? Está en proceso de divorcio. ¿Cómo puedes? Mamá, estás destruyendo una familia. ¿Y la niña? ¿Has pensado en ella? ¿Y qué se supone que debo pensar sobre ella? ¿Qué piensen su madre y ellos? Gwen se quedó sin palabras. No podía creer que su madre fuera tan insensible. En ese momento, solo pensaba en sí misma, sin importarle que la pequeña pudiera quedarse sin padre, como le había pasado a ella en el pasado. No puedes hacer esto. Solo mírala, cómo es feliz. Está abrazando a su padre y riendo. Yo también quiero ser feliz, respondió Judy.
¿Por qué siempre tengo que pensar en los demás y nunca en mí? Has crecido, pronto te casarás, y yo me quedaré sola. Mamá, conocerás a otro hombre digno. No destruyas una familia. No tienes idea de lo difícil que es vivir sin un padre, saber que te han abandonado, que ya no eres necesaria. Gwen dejó caer las lágrimas por sus mejillas. Todo el día había contenido sus lágrimas y ahora no pudo más. ¿Por qué los adultos solo piensan en sí mismos? Gwen, por favor, no llores. Yo pensaba que nos estaba yendo bien sin tu padre. Judy abrazó a su hija. Gwen se recostó en su hombro y lloró aún más fuerte. No te imaginas lo difícil que me fue, cuánto lo extrañé sin papá. ¿Recuerdas que él me llevaba en sus hombros así, y ese es el recuerdo más vívido de mi infancia? Nunca me lo contaste. ¿Por qué? ¿Para qué? Y tú misma también lo pasaste mal durante mucho tiempo. Lo recuerdo perfectamente. El divorcio fue muy duro entonces. Parece que Richard aún no le había contado nada a su esposa. Se veían como una familia completamente normal. Él planeaba hacerlo en unos días y luego presentar la demanda de divorcio de inmediato. ¿Algunos asuntos? ¿Significa eso conversaciones sobre el divorcio? Sí, y luego quería mudarse aquí. Gwen, ya basta de este interrogatorio, me duele la cabeza. También me resulta difícil, estoy preocupada. Necesitamos aclarar todo de inmediato y no dejarlo para más tarde, cuando ya sea demasiado tarde. Tengo una habitación grande, aquí estaremos cómodas. Richard vive en un pequeño apartamento de una habitación, donde se quedarán su esposa e hija. Mamá, rompe con él sin destruir una familia. Me da tanta pena por esa niña. Piensa en eso. Mira, observa cómo le fue tan fácil serle infiel a su esposa. En poco tiempo, conocerá a otra persona y también te abandonará. Entonces te sentirás aún más herida y será más difícil. Judy se dejó caer sobre la almohada y reclinó la cabeza. ¿Cuándo había crecido su hija para convertirse en una chica tan sensata y madura con sus turnos y cambios nocturnos? No se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Gwen continuaba sentada en el borde de la cama, observando a su madre con expectación. Vio que sus palabras habían tenido efecto y que algo había cambiado en la mirada de Judy. Sigue, necesito pensar, Judy suspiró pesadamente. Ya no tenía ganas de leer. Guardó el libro en el cajón de la mesita de noche. ¿Y qué clase de discusión podría haber si por la mañana planeaba cambiar su vida, unirla con el hombre que amaba, y ahora ya dudaba? Se oyó un suave golpe en la puerta. «Judy, ¿no estás durmiendo?», preguntó Britney al asomarse a la habitación de su hija. «Entra, mamá», Judy se levantó de la cama. «¿Qué ha pasado aquí con Gwen?». La niña salió, algo llorosa. «No es nada grave. Es por Richard». «¿El tuyo?». «No es mío. Tiene esposa e hija». Gwen los vio hoy en la calle y hasta grabó un video. «Vaya. Qué previsiva». «Pero tú dijiste que él estaba en proceso de divorcio», preguntó Britney, sorprendida. «Planea divorciarse, cada día me promete que hablará con su esposa». «No lo necesitas». «Hija, por un lado, parece ser un buen hombre, atento y todo, nos trajo flores. Pero por otro lado, se ama a sí mismo bastante. Si se presenta a alguien más, podría pasar por encima de ti y no mirar atrás. Eso ya es un poco exagerado. Mamá, no hablemos más de esto. Ya entendí y escuché su punto de vista a ti y a Gwen. Ahora solo quiero pensar.
Está bien. Bien, iré a mi habitación. Entra si quieres hablar. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo sabes? Lo sé, respondió Judy. Britney salió lentamente de la habitación de su hija. A Richard no le gustaba en absoluto, y había pensado en ello durante todo el día. No sabía cómo decirlo delicadamente a su hija. Pero después de ver a su nieta con lágrimas en los ojos, no pudo soportarlo y ahora estaba satisfecha con su conversación. Judy también parecía pensativa y algo molesta. Eso significaba que ella y Gwen habían logrado sembrar en su alma una semilla de duda. Después de que Britney se fue, Judy se sintió aún más angustiada. Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, luego tomó su teléfono y marcó un número. Al otro lado, nadie contestaba por un largo rato, y cuando ya estaba a punto de colgar, Richard respondió en un susurro. Sí. Richard, ¿no has hablado aún con tu esposa? No, no pude, respondió el hombre con un tono algo decepcionado. O tal vez no querías. Judy, quería, estoy buscando el momento adecuado para hacerlo. Resulta que no es tan fácil. Creo que no deberías divorciarte. ¿Por qué de repente? No necesitamos vernos. Todo esto es raro. No puedo hacerlo así. Pero, Judy, ¿por qué no me vuelves a llamar? Dijo Judy. Hablemos mañana. No tomes decisiones precipitadas ahora. No sé, Richard, si deberíamos hablar de algo en absoluto. Mañana iré a tu trabajo. Está bien. Bueno, respondió Judy y colgó. La mujer guardó el teléfono. Llevaba 3 meses saliendo con Richard y él cada día quería hablar con su esposa, pero siempre se echaba atrás en el momento decisivo. Como si estuviera esperando algo, pensando, ¿y si en realidad no tenía intención de divorciarse? ¿Por qué entonces quiso conocer a la madre de Gwen? En la mente de Judy había solo preguntas y no respuestas. Richard parecía sincero, era tan calmado y sensato. ¿Y cómo la esperó con flores después de su turno? Fue en ese momento cuando se enamoró. Judy hacía tiempo que no se sentía tan necesaria y atractiva para alguien. Al día siguiente, Judy tuvo muchos pacientes y el día pasó volando. No tuvo tiempo de pensar en nada, ni en Richard. Le gustaba su trabajo, le gustaba ayudar a las personas. Y recientemente la habían ascendido a jefa del departamento. Había trabajado duro para lograrlo. Judy era una excelente especialista, sus pacientes la querían y la dirección siempre la elogiaba y respetaba. Ahora tenía su propia oficina y un salario bastante decente. La mujer había estado ahorrando para comprar una pequeña casa en las afueras y con su nuevo puesto la compra se volvía más probable. Nadie en casa sabía de sus planes. Judy quería comprar una casa y luego llevar allí a Britney y Gwen. Ya se imaginaba la sorpresa y alegría que tendrían, especialmente su madre, que siempre había querido una pequeña casa de campo. Judy no quería solo una casa de verano, pensaba en comprar una casa suburbana, aunque pequeña, pero con las comodidades necesarias. Judy comenzó a relacionarse más estrechamente con Richard después de enterarse de que trabajaba en un banco. Ella se acercó a él para consultar qué crédito era el mejor para tomar. Judy había estado pensando desde hace tiempo en conseguir la cantidad de dinero que le faltaba y además se presentó un paciente, el jefe del departamento de créditos. Judy. Sí, aquí estoy, respondió Judy. Perdón por interrumpirte, ha venido un hombre a verte. Está bien, gracias, ya salgo.
Judy estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que la enfermera se había acercado a ella. En la entrada estaba Richard. Apenas vio a Judy, le saludó y le extendió un ramo de flores. El hombre estaba tan bien como siempre, un peinado elegante, pantalones de moda de color azul, una camisa y encima un cardigan que le quedaba muy bien. Richard realmente se amaba a sí mismo, le encantaba vestirse, pasaba mucho tiempo frente al espejo, arreglándose el cabello y dándole forma con gel. En eso, su madre tenía razón. «Hola, Judy, te llamé», dijo Richard y le dio un beso en la mejilla. «No es necesario, Richard, la gente está mirando», dijo la mujer, esquivando al hombre hacia un lado. «¿Y qué tiene de malo? Pronto serás mi esposa». Judy se quedó un poco aturdida por eso. «¿Estás casado, querido, o lo olvidaste?», le preguntó con severidad. «Judy, ¿por qué estás tan seria? ¿Estás cansada?». «Tengo un trabajo serio». «¿Por qué debería estar alegre? ¿Ya terminó tu turno?». «No, aún no. Quería hablar sobre tu llamada de ayer. Pasé la noche sin dormir, preocupado por tu hija». «Sí, es por tu hija, Richard». «¿En qué sentido?». Richard no esperaba tal respuesta. Ella agregó: «Vi a su esposa e hija cuando vinieron a visitarlo al hospital». Al principio de la relación, Richard afirmaba que había dejado de amar a su esposa y que quería divorciarse. Judy no se oponía a su romance, y él notaba que le agradaba. Richard siempre había gustado a las mujeres, sabía cómo presentarse de la mejor manera para cada una. En el sentido más literal, eres un padre, tienes una hija pequeña que necesita cuidados. «La visitaré los fines de semana», respondió él encogiéndose de hombros. «Un padre necesita estar siempre, no solo los fines de semana. Tu hija creció sin padre y nada». «¿Qué te pasa, Judy? Millones de personas se casan y se divorcian, no hay nada de malo en eso. ¿Por qué debo vivir con una mujer a la que no amo? No puedo y no quiero». «Es tu hija». «Sí, es por ella». «No, soy yo quien ha decidido eso». «¿Qué tiene que ver Gwen? Tu madre y tu hija no quieren que yo viva con ustedes». «Sí, pero tú y yo podemos comprar nuestro propio departamento». Richard se puso nervioso, sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro. Judy miró al hombre con sorpresa. «¿Cómo que comprar? ¿Con qué dinero? Podemos vender tu departamento». «¿Para qué necesita tu madre un departamento tan grande sola? Ella necesita uno de una habitación y nosotros compramos uno más grande. Tú tienes ahorros, y si nos falta un poco, podemos sacar una hipoteca. Como soy empleada del banco, puedo conseguir una con un interés bajo». «No pienso vender el departamento», respondió Judy. «Entonces podemos comprarle un pequeño departamento a tu madre en las afueras. Yo sacaré la hipoteca, y con tus ahorros pagaremos el primer pago». «Sabes muy bien para qué he estado ahorrando», dijo la mujer con tranquilidad. «¿Para qué necesitas esta casa? Solo imagina lo felices que seremos juntos. Ahora estás sugiriendo comprar un nuevo departamento a tu nombre. No hay otra manera. Si saco una hipoteca, es para que los intereses sean más bajos. ¿Por qué pagar más cuando podemos pagar menos?». Richard le sonrió a Judy con su encantadora sonrisa y la abrazó por los hombros. «¿Pero qué, me miras así? Judy, ¿no confías en mí? Estoy esforzándome por nosotros, considerando diferentes opciones, quiero que estemos bien. No pienso cambiar mis planes. Ya he contactado a una agencia,
me están buscando varias opciones. Pronto seré la feliz propietaria de una casa junto al bosque y el río. Luego, podríamos trasladar a tu madre a la casa, dijo Richard. ¿Qué te pasa, Richard? Aún no hemos empezado a vivir juntos y ya planeas cómo gastar mis ahorros. Richard se sonrojó y titubeó un poco. Te amo y quiero que tengamos una vida cómoda, pero mi madre y mi hija te están dificultando mucho eso. Sí. Preguntó Judy con sarcasmo. No, por supuesto. Respondió Richard. Si no tienes ganas, mejor vengo mañana. Está bien, hoy estás algo nervioso, notó él. A Judy le pareció como si finalmente le hubieran abierto los ojos. ¡Qué ingenua era! Después de todo, era una mujer adulta, jefa de departamento, pero se había enamorado como una chica. Bastó con que Richard le regalara un par de ramos de flores y la llevara a un restaurante, y ella estaba lista para llevarlo a su casa. Y él había comenzado a interesarse por ella justo cuando dijo que quería comprar una casa. Judy ni siquiera se había dado cuenta de eso. Richard, es mejor que terminemos. Te pido que no vengas ni me llames, dijo Judy con firmeza. El hombre la miró sorprendido. En sus ojos asomó la indignación. Richard entendió que Judy no estaba bromeando. Dime, ¿lo pensaste desde el principio o qué? ¿Qué pensaste? ¿Hacer que me enamorara de ti y luego robarme astutamente? Pensó, sintiéndose como una tonta. Estás equivocada. Quería divorciarme por ti. Ve, Richard, con tu esposa, y no vuelvas más. No necesito nada de esto. Richard se dio la vuelta y se alejó del hospital, sin haberle devuelto el ramo de flores. Por el camino, el hombre miró con rabia hacia él y lo arrojó directamente a la calle. Estaba furioso. Richard aceleró el paso, ya que en casa lo esperaba su esposa, el apartamento en el que vivían era de ella. Ella lo había adquirido antes del matrimonio, así que en el divorcio él no podía reclamar nada. Richard no tenía nada, había venido de un pueblo pequeño. Judy estaba de pie junto a la ventana y observaba a Richard. Vio cómo arrojaba el ramo. La mujer comprendía claramente que había hecho lo correcto al echarlo, pero el corazón no se puede engañar. Judy cubrió su rostro con las manos y suspiró pesadamente. Un nudo le subió por la garganta. Se sintió tan herida y dolida. Sonó el timbre de su teléfono móvil. Levantó el auricular y respondió. Hola, buenos días, le llamamos de la agencia de bienes raíces. Sí, le escucho. Tengo una opción excelente para usted. Una casa justo como la que nos describió, cerca de un río y un bosque, y también hay una tienda donde puede comprar todo lo necesario. ¿Cuándo se puede ver? El caso es que los propietarios quieren venderla lo más rápido posible y han bajado mucho el precio. Hay que verla lo antes posible. Judy miró el reloj, en apenas media hora terminaba su turno y estaría completamente libre. Eso era justo lo que necesitaba, ocuparse con algo más para no pensar en Richard. Durante el día trabajaría intensamente y por la noche se dedicaría a la casa, poco a poco lo olvidaría y continuaría viviendo como si Richard nunca hubiera existido. En media hora estaré completamente libre y puedo ver la casa, respondió Judy. Entonces, en media hora llegaré a tu casa. Aproximadamente una hora después, llegaron a un pequeño pueblo. La calle era bastante amplia, y las casas estaban bien separadas entre sí. Se detuvieron frente a una buena cerca. Judy salió del coche y miró a su alrededor. Justo detrás de la casa había un bosque, como ella deseaba.
Había un silencio total, solo se oía el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Entraron por la puerta. La casa estaba en el medio del terreno, era una pequeña construcción de ladrillo con 2 ventanas. Era una casa de residencia permanente, muy cálida y cómoda, con un jardín bien cuidado. Dentro de la casa había una cocina-sala de estar y otras 2 pequeñas habitaciones con calefacción a gas. A los propietarios les daba un poco de pena venderla, pero tenían algunos problemas. Judy inspeccionó la casa con atención. Le gustó mucho. Era justo lo que necesitaba. No estaba lejos del pueblo y el transporte público pasaba con frecuencia. En el patio de la casa incluso había un pequeño cenador. ¿Y cuánto cuesta esta belleza? Ya saben, mi presupuesto. Nos falta un poco. Presentaremos una solicitud al banco y formalizaremos un pequeño crédito por la cantidad que falta. ¿Están de acuerdo? Sí, ocupen el trámite de los documentos. Judy llegó a casa tarde. También había pasado por la agencia con el agente inmobiliario para discutir todo. La casa le había encantado. Decidió solicitar un crédito más grande para tener suficiente para muebles básicos y una pequeña renovación. No necesitaba más, la casa estaba en excelente estado. En apenas unos días ya había formalizado todos los documentos necesarios y comenzó a elegir el papel tapiz. La mujer llegaba a casa cansada y un poco agotada, pero bastante satisfecha consigo misma. «Mamá, ¿todavía te estás viendo con Rachel?», le preguntó Gwen después del trabajo. «No, he terminado con él. Tú y mamá tenían toda la razón sobre ese hombre. ¿Y por qué entonces sigues desapareciendo todo el tiempo?». «Tengo asuntos urgentes que debo terminar». «Está bien», respondió Gwen, mirando atentamente a su madre. Judy se veía agotada, tenía ojeras y había perdido un poco de peso. «Judy, Gwen y yo estamos preocupadas por ti», agregó Britney, saliendo de su habitación. «Te ves un poco mal». «Estoy bien, mamá. Tengo una sorpresa para ustedes, el viernes por la noche iremos a algún lugar. En el trabajo, tomaré un par de semanas de vacaciones. Gwen, la ropa debe ser cómoda, y hay que llevar sábanas, ropa y un poco de vajilla. Mamá, tu última sorpresa de conocernos no fue muy buena». «Esta vez les va a gustar», respondió Judy y entró en su habitación. ¿Cuánto se había cansado en ese tiempo? Trabajo, guardias, luego las compras, la renovación, la compra de muebles, todo eso era muy pesado. Judy no tenía tiempo para descansar, ya no recordaba cuándo había dormido bien. Judy tuvo suerte de que en la agencia le recomendaran excelentes trabajadores que empapelaron rápidamente y de manera eficiente y que la ayudaron con el ensamblaje y la entrega de muebles. Después de la conversación con Rachel, él intentó llamarla un par de veces más, pero ella agregó su número a la lista negra. Luego, trató de encontrarse con Judy y fue a su trabajo, pero ella simplemente no salió a ver al hombre. Ella lo observó desde la ventana mientras Rachel caminaba impacientemente por el patio del hospital. El viernes por la noche, Judy llamó a un taxi. Britney y Gwen solo empacaron sus cosas, de lo contrario, no podrían llevar todo. Las mujeres llenaron el maletero y luego se subieron al coche para ir al lugar. Llegaron muy rápido. El camino al pueblo era bueno y muchos residentes vivían allí de manera permanente. Se detuvieron frente a la casa y comenzaron a descargar las cosas. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo Britney. «¿La alquilaste para las vacaciones?». «No, mamá, la compré para nosotras», anunció Judy solemnemente y sonrió alegremente.
Vaya sorpresa, exclamó Britney mientras entraba. A Gwen y Britney les encantó la casa. Pasaron unas excelentes vacaciones allí, pasearon mucho y se sentaron por las noches en el cenador. Cuando Judy se preparaba para regresar a casa, Britney expresó su deseo de quedarse. La mujer ya se había acostumbrado bien y había hecho amigas vecinas. A Judy le encantaba el pueblo. Era tan tranquilo y agradable que no pensaba en Rachel en absoluto. La mujer creía que aún encontraría a su hombre, y mientras tanto, estaba satisfecha con todo. Judy entendió una cosa con certeza: debía escuchar la opinión de sus seres queridos. Después de todo, si Gwen y Britney no la hubieran ayudado a comprender quién era Rachel, aún no se sabría cómo habría terminado eso.